Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a continuar nuestro curso de Java y en esta ocasión vamos a ver el tema de la palabra reservada de return, ¿de acuerdo? Esa palabra reservada de return nos puede servir tomando como ejemplo el paso por referencia que vimos en el video anterior, donde para regresarlo creamos esta clase con el void que no nos regresa ningún dato y aquí modificando el atributo, ¿de acuerdo? Y acá lo mandamos llamar para que se sustituya. Pero para poderlo hacer con la palabra reservada de return, podemos hacerlo de la siguiente manera. Aquí en lugar de poner void, vamos a poner nuestra clase, perdón, esta, que es primer clase. Después vamos a regresar, con la palabra reservada de return, vamos a regresar el argumento que es primer, perdón, es así, sin el igual, primer, cerramos punto y coma. Y este argumento, aquí lo estamos mandando a llamar, aquí lo renombramos y aquí lo regresamos para poder utilizarlo acá. Pero como estamos regresando un método, no podemos regresarlo de esa manera. Tenemos que regresarlo de la siguiente manera. Tenemos que poner primer 1. ¿De acuerdo? De hecho, no es necesario que se llame de la misma manera, pero aquí lo estoy utilizando para poderlo unificar. Y aquí de esta manera vamos a ver cómo el cambio es totalmente transparente y vamos a ver cómo aquí creamos el nombre Pedro y después aquí se sustituye con el nombre de Pablo. Vamos a ejecutarlo. Y aquí vemos que pasó exactamente lo mismo, simplemente en lugar de utilizarlo como void, lo utilizamos con la palabra reservada de return y estamos llamando aquí a la primer clase, ¿de acuerdo? Que es este objeto que habíamos creado en la parte superior, ¿de acuerdo? Ahora bien, vamos a regresarlo como estaba para comentarles un pequeño detalle. Lo que sucede cuando pusimos aquí, estamos llamando a la clase y aquí estamos colocando la palabra reservada de turno para que nos regrese el argumento que estamos reemplazando aquí. Pero cuando aquí tenemos void que no nos regresa nada, voy a eliminar eso también. En automático, Java no lo coloca, pero sí nos coloca un return en automático de esta manera que si no lo colocamos en automático void lo que hace es regresarnos, o más bien que no nos regresa nada, simplemente es aquí va a sustituir la información, pero al poner nosotros la palabra return es realmente innecesario, como aquí lo estamos viendo, dice unnecessary return statement, o sea que no es necesario que lo coloquemos porque Java lo coloca de manera automática, ¿de acuerdo? Vamos a regresarlo como lo teníamos, así, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿y qué pasaría si en lugar de el return que estuviera al final, estuviera aquí al principio? Return primer, ¿de acuerdo? Aquí nos marcaría un error. De hecho, aquí se fijan, ya me está mandando una alerta donde me dice que esto ya no se va a ejecutar, porque aquí estoy regresando este argumento de manera vacía a esta parte y por lo tanto no se va a imprimir nada. Vamos a ver qué es lo que haría. Aquí me dice que tiene un error, deseo correrlo de todas maneras. Y aquí me dice que como ya no hubo modificación, pues simplemente esto lo ignoró y no se reemplazó ningún nombre. Pero aquí me está marcando el error porque esta modificación ya no se realizó. Esto quiere decir que no podemos poner más de un return en un código. Simplemente lo que pudiéramos hacer, si deseamos poner más de un return, tendríamos que hacerlo con una condición donde estamos colocando primer, o estamos indicando si primer es igual a null, entonces regrésame null. Y en dado caso que no sea null, entonces sí regrésame o modifícame el nombre que estamos llamando, ¿de acuerdo? Aquí sí puede ser. Vamos a ejecutarlo. Y aquí vemos que como estamos condicionando que si primer en este caso es null y como vemos que no es null porque ya trae un argumento, bueno, entonces no me va a regresar nada. Pero como sí trae argumento, que en este caso es Pablo, déjame lo hago más para abajo no se alcanza a ver, aquí está. Entonces, perdón, como es Pedro, entonces vamos a sustituirlo por Pablo y lo regresamos. De esta manera sí podemos poner varios return dentro de una clase o algún objeto, ¿de acuerdo?
Por lo que hasta aquí dejo el video, es como podemos utilizar ambas palabras reservadas return y learn. ¿De acuerdo? Espero les haya gustado, les sirva y sigan aprendiendo con nosotros. Nos vemos en el siguiente, que estén bien. Hasta luego.